Hola a todos, mi nombre es Caterine y hoy quiero tomar el tema de quién era Jesús. Bueno, Jesús es un amor de persona. Él es misericordioso y compasivo con todos nosotros. Bueno, Jesús durante su vida, él fue maestro y él enseñaba la palabra de Dios en las sinagogas. Él se destacaba porque sus enseñanzas eran diferentes y todos lo admiraban porque él enseñaba con autoridad y tenía la guianza del Espíritu Santo. Él en la Biblia también fue llamado el ungido de Dios, porque cuando Juan el Bautista lo bautizó a él, sobre él vino la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Bueno, también una de las enseñanzas más importantes y que más causó revuelo en esa época fueron el del amor a los enemigos. Bueno, entonces yo les voy a leer Lucas 6, del 27 al 36. Dice: pero si ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, déjale también que se lleve tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Y si ustedes aman solamente a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si ustedes hacen el bien solo a quienes os hacen el bien a ustedes, ¿qué hacéis de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así también. Por eso ustedes cuando presten las cosas no esperen recibir algo a cambio. Y deben amar a sus enemigos y hacer el bien. Por eso Dios nos invita el día de hoy que nosotros tenemos que hacer la diferencia, pues el sello del amor es lo que nos distingue a nosotros. Ese será nuestro sello, por cuanto amemos nosotros, porque Dios es amor. Y de esta manera nosotros seremos hijos del Altísimo. Bueno, él también explicaba, otro de sus enseñanzas es que cada persona se reconoce por los frutos. Por ejemplo, si una persona grita, pelea, pues vemos que hay oscuridad en su corazón y su fruto es malo. Pero si una persona es alegre, trata bien a los demás, pues evidentemente no hay oscuridad en su corazón. Bueno, otra de la misión que tenía Jesús era dar a conocer al Padre, pues las personas no lo conocían y era una de su misión también. Entonces él mismo decía, yo hago todo lo que mi Padre os dice y todo lo que os veo hacer. Entonces Jesús está en unión con el Padre, porque vemos que están tres personas en una, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entre ellos todos están conectados y ese es el misterio de la fe. Bueno, entonces el amor de Dios es muy grande, porque Él quería reconciliarnos a nosotros, quería expiarnos de todos nuestros pecados y por eso envió a su único Hijo muy amado y lo entregó a las manos de sus enemigos para que de esa forma Él lograra redimir de todos los pecados del mundo y pudiéramos nosotros estar nuevamente en comunión con Dios, renovar ese encuentro entre todos nosotros. Bueno, yo les voy a leer San Juan 3, del 16 al 18. Bueno, es el siguiente. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que en él cree no muera, sino que tenga vida, la vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Bueno, con eso doy a entender que un pecador ya está condenado. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque vino la luz al mundo y no quiso escuchar sus enseñanzas, no quiso acercarse a la luz ni aplicar sus palabras a la vida. Mientras que si una persona cree en Dios, se acerca a la luz, escucha su palabra y la aplica, ese sí se salva. ¿Por qué se condena una persona cuando sus obras son malas? Cuando una persona no se arrepiente de todos sus pecados, esa persona sí queda en la oscuridad y muere. Bueno, es muy importante que todos nosotros sepamos que Dios es amor y que no es un Dios castigador para nada. Él tiene amor ardiente por todos nosotros y el amor consiste no en que nosotros lo amemos, sino en que Él nos amó primero, nos creó a su imagen y semejanza y nos tejió en su vientre. Nos enseñó, nos amó, nos guió y nos da la libertad para que nosotros elijamos el bien o el mal. El mismo Jesús decía, no debéis amar a dos dioses, a dos amos. Él lo explicaba así, porque amará a uno y odiará al otro. Y con esto se da a entender que no se puede seguir a dos amos, ni a Dios y al dinero. Hay que elegir a uno de los dos. Porque el que ama al mundo está en el mundo y no ama a Dios. Entonces nosotros tenemos que elegir si amar a Dios, que no es del mundo, o el dinero, los placeres de la vida. Esa es la elección que Él nos pone a hacer. Pero si elegimos los placeres de la vida, eso nos lleva a la oscuridad y nos lleva a la senda oscura y amplia y a la perdición y a la muerte. Mientras que si seguimos la voluntad de Dios, mientras que si cumplimos a cabalidad sus mandamientos, tendremos vida en abundancia y seguiremos su camino y viviremos por siempre, porque las cosas del mundo pasan, se acaban, pero lo eterno vive y vive por siempre. Bueno, ahora que ya les hablé de que Jesús era maestro durante su vida y todo lo que enseñaba y todas las señales y milagros que él hacía, bueno, ahora les voy a hablar de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Bueno, él sufrió mucho, su vida fue muy fuerte, él lo insultaron mucho, él lo humillaron, le pegaron y lo maltrataron, pero Jesús con humildad aceptó el plan y el proyecto que tenía para Dios porque él sabía que ese era su propósito de vida y él lo quería cumplir a cabalidad porque él nos amó y nos continúa amando. Entonces él sufrió mucho y a él le dieron una muerte de cruz, lo crucificaron y falleció, murió por culpa de todos nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos redimió, nos purificó, nos libró de todo pecado. Él es nuestro Salvador y debemos agradecerle a Él. A Él sea el honor y gloria por siempre y para siempre. Bueno, ¿cómo fue la resurrección de Jesús? Él resucitó de entre los muertos y porque la muerte no podía tener poder sobre él, fue levantado por Dios. Y se le apareció a los discípulos durante 40 días. Muchos no entendían en ese momento en que él les había dicho
que iba a resucitar al tercer día. En ese momento no recordaban ni entendían, pero lo reconocieron al momento de partir el pan. Incluso Tomás, para él fue muy complicado entender ese misterio, pero al verlo físicamente, al escuchar que los discípulos habían dicho que Jesús había venido, que Jesús estaba vivo, y al verlo él, no lo podía creer. De verdad es algo muy complicado de creer, pero es cierto, porque Dios tiene poder sobre todas las cosas, sobre la vida, incluso de resucitar, así como resucitó a Lázaro, demostrando su poder. Bueno, él, después de que se les apareció a los discípulos, él los preparó para una misión. Ellos los envió a predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y ellos asumieron la misión. Y Jesús les prometió que una vez fuera glorificado el Hijo del Hombre, recibirían el Espíritu Santo de la misma manera como Él lo tenía. Y eso está también escrito en Hechos 2. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, estaban en medio de oración. Y todo comenzó a temblar y el Espíritu Santo vino sobre ellos como lenguas de fuego y empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Y todas las personas quedaban admiradas y quedaban sorprendidas del poder de Dios. Bueno, a nosotros Él hoy nos sigue haciendo esta promesa, que todo el que cree en Él, que todo el que cree en el Hijo del Hombre y es bautizado en el nombre de Jesús, puede recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Bueno, esto para decirles que Él hoy mismo, con su amor y su divina misericordia, quieren que se vuelvan a Él, quieren que lo busquen, quieren que estén en unión con Dios, porque muchos se están perdiendo y eso a Jesús le duele muchísimo, muchísimo. Este es un mensaje para ustedes que de pronto se han alejado de Dios, si de pronto se sienten indignos. Él solo quiere decirles que los ama, que los quiere mucho y que Él perdona todos nuestros pecados, incluso hasta los más graves y terribles, si nosotros nos arrepentimos de corazón, nos arrepentimos verdaderamente. Él siempre va a estar esperándonos con los brazos abiertos. Pero nosotros tenemos un tiempo aquí en la tierra. Y este es el tiempo que nosotros debemos aprovechar para vivir la vida, para conocer de Dios y para actuar conforme a su voluntad. Porque conforme a lo que nosotros actuemos y nos desenvolvamos en la vida, va a ser nuestra paga. Pues si bien es cierto, todos nosotros somos hijos de Dios y lo somos, pero no sabemos qué vamos a hacer después. Es decir, una vez culminemos nuestra vida y pasemos a la eternidad, ahí es cuando nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Ahí es cuando se nos van a dar las recompensas, si hemos actuado bien, si hemos actuado mal. Se nos va a dar nuestra paga conforme a lo que hayamos hecho, ¿sí? Por eso es lo fundamental. Y lo que yo quiero que entiendan es el premio, la vida eterna, el reino de los cielos. Y si no, la muerte, el llanto y la desesperación por siempre. Pero Jesús no quiere eso, Él quiere que vivamos por siempre. Por eso es que Él decía, el perdón es fundamental. Nosotros debemos perdonar.
Y Él decía, perdonen, perdonen a quienes los ofenden. Y si ustedes perdonan, yo os perdonaré. Pero si ustedes no perdonan, yo no los perdonaré. ¿Sí? Es el trato con el otro. Es que Jesús vive en el otro, en la otra persona. Y así como tratemos a los otros, es como si lo estuviéramos tratando a Él. ¿Sí? Otra enseñanza que me parece importante que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros, si queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, debemos ya no ser del mundo, empezar a dejar cosas por Él. Es decir, ya empezar a perfeccionarnos, a empezar a esforzarnos por cumplir los mandamientos de Dios, ¿sí? Pero también hay muchas cosas que nosotros debemos cumplir, conocer y tratar de vivir en santidad. Bueno, les agradezco por haber escuchado, por haberme escuchado. Y no olviden que Jesús es nuestro Salvador y que Él nos ama tanto, que es tan misericordioso, nos quiere mucho y por eso fue que entregó su vida para el perdón de nuestros pecados. Este mundo hoy en día, nuevamente, hay mucho pecado. Pero ¿por qué pasa eso? Dios a nosotros nos da la libertad de elegir el bien o el mal, ¿sí? Y eso es lo que pasa. A veces nosotros no sabemos elegir. Pero Él siempre está llamándonos y recordándonos que Él siempre va a estar ahí, pase lo que pase. Aunque nos alejemos de Él, Él siempre va a estar ahí porque Él es fiel. Y aunque nosotros no lo seamos, Él va a estar ahí buscándonos, llamándonos. Solo tenemos que abrir nuestro corazón a Él para dejarlo entrar y que Él trabaje en nosotros. Gracias, bendiciones para todos y chao, chao.